pues vamos a pasar ya a la mesa política que tenemos los viernes, siempre una mesa también muy bienvenida con los doctores Héctor Javier Sánchez y Alejandro Saldaña, que ya se encuentran todos bien acicalados, bien peinaditos los dos. Así que les damos la más cordial bienvenida. Héctor Javier, Alejandro, muy buenos días, bienvenidos, caballeros. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todas y todos. Hola, Bien, Violeta, bien. Alejandro, Ernesto, ¿qué ¿Qué tal? tal? Violeta, Muy buenos Ernesto, días. Héctor, buenos días. Buenos días, Ale, y buenos días, Héctor. ¿Cómo están? Bien, bien, Después de la gracias. semana, ¿fueron a Muy, marchar? muy, muy movida. Yo quedé Hoy, todo dolorido de la marcha. De la marcha, y ahorita nos platicarán cómo les fue en la marcha. No, y Alejandro, mira, más galán todavía, ya se le ve mejor semblante, ya le está Sí, creciendo el cabello, se quemó un poquito. la barba ya se le está oscureciendo. eso este, no. pero bueno, pues bienvenidos a los dos, mi querido Alejandro, mi querido Héctor Javier. Y pues Alejandro, me gustaría iniciar precisamente con este tema que también proponías para hablar sobre Tesla y la llegada de Tesla y Elon Musk a México. ¿Beneficia, perjudica o todo lo contrario? Es precisamente como titulamos este tema. Así que, pues bueno, ¿cuál es tu valoración, mi querido Alejandro? Eh, Primero, y para dar contexto de que ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario, recordando aquella eminencia, entre comillas, priista, hoy es el Arriba y aniversario adelante, ¿no? número... ¿Eh? Arriba y adelante. Sí, sí, sí. Hoy es el, no, pero arriba y adelante fue antes, ¿no? Fue Echeverría y López Portillo fue el que dijo que ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Hoy es el 94 aniversario del PRI, su cumpleaños, ¿no? Y bueno, simplemente jugando un poco con esa idea de que ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Es interesante reflexionar sobre lo que implica Tesla para el país y creo que es una buena discusión, ¿no? Si es benéfico, si es contraproducente, en qué sentido beneficia, en qué sentido perjudica, etcétera. Es un tema bien, bien, bien complicado, ¿no? Yo creo que lo primero que habría que decir es que quizás, y aquí me voy a ver un poco, contundente y arriesgado, quizás era inevitable la llegada de, si no de Tesla en particular, de alguna de estas inmensas empresas, a propósito del nearshoring y todas estas tendencias que se están apuntando a nivel global. Y lo digo que quizás era inevitable precisamente porque así se está desplazando el capitalismo en tanto sistema global, ¿no? De allí que probablemente difícil, con mucha dificultad se podría evitar que estas gigantescas empresas asienten en diferentes lugares, no solamente en México, ¿no? Sino en otros lugares, en otros países, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto esto es irremediable? Es decir, no había de otra. No lo sé, pero probablemente, insisto, no hay de otra, ¿no? Ahora, genera empleos sin lugar a dudas, ¿no? Representa el advenimiento, la llegada de una de las empresas más depredadoras del país, del mundo, perdón, sin lugar a dudas, ¿no? Eh, y el tema, por ejemplo, del agua, ¿no? Que se había argumentado como que era una consideración, pues que no se podía establecer en Nuevo León precisamente por la crisis del agua y que sí en otros lugares del país. Eh, pues este argumento de que en la fabricación de estos automóviles se utiliza agua reciclada, pues a mí no me parece suficiente, ¿no? Porque no solamente es el uso del agua con fin industrial, sino una empresa de este tamaño, pues finalmente también significa la llegada de un montón de personas, desde ejecutivos, directivos, empleados quizás que ahora, no sé, trabajen en otras entidades y que se desplacen a Nuevo León y que van a demandar también servicios como agua, electricidad, drenaje, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado, me parece que el tema del agua, bueno, es uno de los más agudos, ¿no? Y el hecho de que se establezca en Nuevo León, pues digo, es bastante evidente
que forma parte de la cadena de Tesla, toda vez que en Texas, en Austin, a unas muy cercanas distancia de Monterrey, pues tiene otra de sus plantas importantes, ¿no? De tal suerte que el encadenamiento Monterrey, Austin, pues está pintado, ¿no? Entonces sí hay un conjunto de beneficios, o sea, es una inversión inicial de $5,000 millones que si no es Tesla, pues no sé de dónde saldría ese dinero, o sea, quién la pone, ¿no? En ese sentido, sí, si lo vemos por este ángulo como inversión, como creación de aprendizajes para toda esta región del encadenamiento productivo que puede haber, ¿no? Pues yo creo que te podemos remitirnos, por ejemplo, a experiencias como muy exitosas como Puebla, por ejemplo, ¿no? En donde en torno a Volkswagen pues han dado un crecimiento industrial de proveedores de Volkswagen, ¿no? Con todo lo que ello implica, ¿no? Procesos de aprendizaje dentro de estas empresas, mejora de sus productos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las partes positivas de Tesla, ¿no? Obviamente, las partes negativas, es decir, la parte perjudicial, no solamente tiene que ver con el agua, sino, bueno, creo que Tesla se instala en Nuevo León, viendo por un lado, con un ojo viendo a Austin y con el otro ojo viendo para Sonora, ¿no? Hacia el litio. Entonces, sí me parece que también es una decisión de parte de Elon Musk y de todos de la plana mayor de Tesla, digamos, en donde otro de los elementos que está en juego, pues es el litio, ¿no? Y ahí al respecto, pues también, o sea, el gobierno mexicano, y no me refiero al gobierno específicamente de la 4T, en general los gobiernos no tienen muchas herramientas, o sea, no hay mucha manera de normar a estas grandes empresas, ¿no? Porque pues así está funcionando el capitalismo globalizado. O sea, si de pronto en un país, en una región encuentran medidas que consideran en exceso, pues se mudan a otro lugar. Se acabó en otro lugar en donde van a tener mejores, lo que ellos llaman, ¿no? Mejores condiciones que muchas veces pues simplemente son mucha mayor flexibilidad pues eso, flexibilidad y tolerancia para prácticas pues incluso hasta ilegales, ¿no? Entonces, pues lo que nos hace ver es que pone a los estados-nación, en este caso a México, frente a estos grandes poderes de orden transnacional y no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Yo ayer o antier, ya no me acuerdo, comentaba eso en Twitter, ¿no? Con Edurne, ¿no? Nuestra querida Casa Cócteles, que finalmente, pues eso, o sea, no hay mucho para dónde hacerlos, ¿no? No existe un margen de acción de parte de los gobiernos de los estados frente a estas potencias tan grandes, ¿no? Y no está exento de una serie de paradojas, ¿no? Como lo que también escribí hace unos días en Rompeviento, y es el hecho, por ejemplo, de que, pues, no, pues criticamos y denunciamos muchos estas empresas y de capitalismo depredador, etcétera, y lo hacemos a través de sus medios, ¿no? De sus soportes, de YouTube, que es propiedad de Alphabet, y lo hacemos a través de Twitter, que es propiedad de Musk, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que pues no hay mucho hacia dónde hacerse. En todo caso, sí, pues hay que ver que hay muchos elementos a favor y muchísimos elementos en contra de una llegada de una empresa de este calibre, ¿no? Muchas gracias, querido Alejandro. Pues Héctor, lo mismo, ¿qué implica, cuál es tu valoración que la empresa con el mayor capital en el mundo, Tesla, el hombre más rico del planeta, pues decida poner la planta más grande también del mundo de estos autos eléctricos en nuestro país? ¿Qué implica eso? ¿Cuál es tu valoración? Y bueno, esto que hoy se está publicando en el Financiero, que nos parece muy importante y que le recomendamos a la audiencia también verlo, ¿no? Está
este artículo de Marta Delgado Peralta, que es la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque fue ella la que estuvo en la negociación con Tesla y hace un balance, un análisis de por qué Tesla decidió estar acá en México. Y bueno, y hay varios elementos que yo quisiera preguntarte tu valoración, Héctor. Los enunciaré rápidamente. Dice, pues la decisión es por la enorme fábrica que hay acá como posibilidad en este espacio, ya en particular en Monterrey, ¿no? La disponibilidad del espacio para instalar esta enorme fábrica, pero también se habla de que se van a desarrollar puertos de recarga rápida para autos eléctricos. También se está explorando la posibilidad de instalar una planta de baterías eléctricas en el centro del país, ¿no? Y lo que a mí más me llama la atención y que quisiera pedir tu valoración y también después la de Alejandro, es lo que ayer platicábamos aquí en este espacio, en este medio de comunicación, si se incluía o no se incluía lo de litio ya de manera formal, y se incluye, nos dice la subsecretaria Peralta, Delgado Peralta, del intercambio de conocimiento, así lo menciona ella, para la explotación y refinación del litio en Sonora, ¿no? No olvidemos que Tesla pues tiene ya patentada esta tecnología para separar el litio de la arcilla, como se encuentra en Sonora. ¿Cuál es tu valoración de esto, querido Héctor? Sí, gracias por, ahora sí que por la actualización, ¿no? De las declaraciones de la subsecretaria. Mira, pues yo también coincido en que hay pros y contras, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes ganan aquí? Por un lado, por supuesto, el presidente López Obrador, porque de alguna forma, pues ahora sí que deconstruye aquel discurso que dicen que México es un desastre económicamente, que el país se lo está llevando, pues ahora sí que el despeñanieto, perdón, el despeñadero, y que pues nadie invierte para acá, ¿no? Y el hecho de que pues Tesla se venga aquí al país, pues, por supuesto es un gran triunfo para él. Incluso por ahí creo que Hernández, uno de los caricaturistas de la jornada, pone en alguno de sus cartones ahí, pues ahora sí que a Claudio X González llamando a Elon Musk, ahora es un traidor, alguna cosa de estas, ¿no? Es decir, por un lado el presidente gana desde el punto de vista de la estabilidad económica, por lo menos el discurso hacia afuera, y obviamente pues contrarresta lo que le venían diciendo en su contra, ¿no? Otro ganón, digamos, aquí, pues podría ser el canciller Marcelo Ebrard, que se apunta a esto como un triunfo entre él y su subsecretaria, y por ahí también hay algunas fotos en donde, pues, a lo mejor él lo ve también como puntos para su candidatura hacia la presidencia de la República. Por supuesto, también gana el gobernador de Nuevo León, en donde recordemos que está en una disputa muy fuerte por allá ahora sí que con la coalición del PRIAN y del PRD, que, bueno, pues desde la cuestión que tiene que ver con su fiscal allá del Estado, hasta otras cuestiones en donde pues incluso lo han querido tumbar, le han querido hacer procesos, etcétera. Entonces el hecho de que se haya quedado en Nuevo León, pues también nos habla de que esto se está viendo también desde el punto de vista no solo económico, sino también político. También no hay que olvidar que en algún momento pues el presidente dijo, pues o se queda Tesla en un sitio donde hay agua, o si no, aquí pues no va a pasar, ¿no? Y finalmente sí pasó, aparentemente pues hubo unos arreglos justamente de la cuestión que tiene que ver con el tratamiento de las aguas residuales, que sí, pues es una mega fábrica, y ya lo comentabas muy bien, Violeta, no solo es la mega fábrica, sino una serie, ahora sí que no daños colaterales, sino beneficios colaterales como lo presentan ellos, no necesariamente en Nuevo León, sino también en otros estados de la República, incluso pues aquí en el sureste. Y la gran crítica que se hacía de esto, ya lo comentaba Alejandro, es la del agua, pues los que dicen que eso no es tan así, pues ponen, por ejemplo, las zonas áridas de Estados Unidos, las zonas áridas de Israel, en donde supuestamente ha crecido pues mucho la industria, pero lo que no nos dicen es que, bueno, no necesariamente también en México tenemos que tener la industria que se tiene en estas regiones. Entonces, creo que desde el punto de vista económico, sí va a ser un detonante muy importante de desarrollo para la población, pues nada más habría que ver la cantidad de empleos que se estima que se van a crear, tanto directos como indirectos, y ahora sí que la fuente de recursos que van para acá. También, por ejemplo, este es un indicador o un factor que explica que también el dólar pues siga perdiendo terreno ante el peso mexicano, porque este es otro factor que ha apoyado a nuestra moneda. Y pues habría que ver cómo se van dando las cosas, no solo en el norte del país, no solo, digamos, en el término económico, político, sino también en la destrucción ambiental,
ojalá y ahí sí haya la suficiente regulación y la suficiente fuerza como para que pues no se hagan desmanes como se hacen en otros lados, y me refiero aquí, en este caso, a las mineras canadienses. Ya mencionaba Alejandro, por ejemplo, el caso de Texas. Tal parece, de acuerdo a algunos columnistas, que ha habido muchos problemas entre Elon Musk y el gobernador de Texas, y que eso también fue uno de los factores que hicieron que viniera para acá, para México. Además de que finalmente, pues, es el mercado que se va a tener desde la producción de autos eléctricos, pues ahora sí que les queda súper cerca, ¿no? Y que le habían hecho la instalación de la planta en otro lado, pues le hubiera significado muchos costos adicionales a una persona que cuando tomó el control de algunas empresas tuvo mega pérdidas y que ahora pues la está recuperando pasos agigantados. Entonces, esperemos, bueno, yo espero que en el caso de López Obrador se mantenga firme o haya hecho los suficientes amarres como para que efectivamente pues el daño ecológico sea lo mínimo, porque también quiero traer a colación la cervecera de Constellation Brands, en donde finalmente no se instaló en Mexicali, sino que se la llevaron al sureste de México, en concreto creo que a Veracruz o Tabasco, en donde efectivamente pues ahí sí había más agua para la producción. Ojalá sean ahora sí que en la ecuación tengamos más puntos positivos que negativos, que desafortunadamente pues siempre los va a haber. Oye, permíteme nada más dos cuestiones. Una es que no solamente es el criterio del agua, o sea, no solamente es el asunto de dónde hay agua y dónde no hay agua, ¿no? Creo que la elección también de Monterrey, o de la zona conurbada de Monterrey, lo más importante, más allá si hay o no hay agua, incluso, bueno, sí tiene mucho que ver la cercanía con la frontera de los Estados Unidos con Texas, pero también son las capacidades instaladas, o sea, Monterrey, pues ya lo sabemos, es una ciudad industrial desde hace muchos años, ¿no? Entonces ya hay un conjunto de factores, de otras empresas, de una mano de obra calificada, de instituciones universitarias, por supuesto, la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero también el TEC de Monterrey, es decir, son un conjunto de factores que difícilmente existen en otro punto del país, quizás, no sé, Querétaro, a lo mejor se está empezando a desarrollar, Chihuahua ¿no? se lo peleaba Entonces, también, Alejandro. ¿cómo? Chihuahua ¿Cómo? se lo ¿Cómo? peleaba también. Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que son criterios fundamentales. Y la otra que hay que, pues, analizar y ver qué es lo que va a suceder son los sindicatos. O sea, finalmente Tesla, supongo, será una planta armadora, ¿no? Y una planta armadora exige un tipo de personal muy calificado, ¿no? Con muchas capacidades y muchas calificaciones. No estamos hablando de un empleado, de un obrero promedio, sino estamos hablando de obreros especializados, de trabajadores con ciertas calificaciones. Sabemos también de todo el historial de sindicatos blancos que existen en Monterrey, ¿no? Pues es la cuna del sindicalismo blanco, ¿no? Y hasta donde sabemos, porque también no es algo que uno tenga mucha información, y digamos que tenemos información un poco de terceros y a trasmano, ¿no? Pues parece ser que don señor Elon Musk, no es precisamente muy adepto a los derechos laborales y los trabajadores y etcétera, etcétera. Entonces, va a ser muy interesante también cómo la organización sindical de los trabajadores de la planta de Tesla, qué estructura va a tener, qué orientación política va a tener, cómo se va a configurar, si o cuántos tipos de sindicatos va a haber, ¿no? Una parte muy importante de la planta laboral que se proyecta hacia Tesla, pues son empleados que que tienen ingresos realmente muy elevados, ¿no? Hablamos de 100,000 pesos para arriba y demás, ¿no? Que son profesionistas con una alta capacitación en mecatrónica y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que pues eso va a ser también interesante, qué tipo de estructura organizativa, qué clase de sindicatos, con qué perspectiva. Creo que eso también hay que estar muy al pendiente. Sí, tienes toda la razón, Alejandro. Yo hacía hincapié en el agua, que finalmente fue el discurso, digamos, que se dio entre el pro y el contra de instalar la planta de Tesla, ¿eh? Pero sí, efectivamente estoy de acuerdo contigo. No, pues si quieren, ya sigan ustedes y ya nosotros nos callamos. Pues ya. No estaría mal, ¿no? Ya no, todavía que le estamos dando un descanso a ustedes, todavía nos No, no, agradeces de Ya, esa forma. no, no sabes cómo me gusta que esto suceda realmente, porque
Es cuando Nosotros ya intercambiando en es otros cuando, temas. sí, es cuando uno se Mira, mete hace rato, en los temas, así que está muy bien que así lo hagamos. Y Violeta, no sé si mira, quieres añadir algo. rápidamente, Ernesto, Ah, rápidamente, mira, hace rato yo hacía referencia a Puebla, ¿no? Y que no solamente es Puebla, por ejemplo, también es la zona de Jiutepec, Cuernavaca, con la Nissan, ¿no? no me vayas a decir Eh, Coatepec, por favor, que ahora también es ¿Cómo? normal. Que no me vayas a decir Coatepec, que ustedes lo querían ahí en No, 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 Coatepec. no, 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 no. No, me refiero a estas empresas, También. armadoras de autos en particular, de estas grandes empresas, ¿no? Que yo conozco un cierto, la dinámica, digamos, social en torno de estas automotrices, porque la gente tiene mucho orgullo de trabajar en estas empresas, ¿no? Es decir, la gente que vive cercana a estas empresas, los hijos de los obreros, sus familias, sus esposas, es decir, hay como una suerte de orgullo, ¿no? Decir, no, pues mi papá es obrero de Volkswagen, o mi papá es obrero en Nissan, una cosa así, ¿no? Ahí está esta idea de un cierto orgullo, ¿no? De tal forma que cuando ha habido, por ejemplo, despidos, ¿no? En estas plantas como parte de sus procesos antes le decían de reingeniería, ¿no? De despido, ¿no? Muchas familias lograban, pues equilibrar, ¿no? El asunto financiero, pues poniendo con las liquidaciones, poniendo un negocio, una accesoria, placas para un taxi, en fin, la parte económica se solventaba. No así la parte de la imagen y de este orgullo obrero, de este orgullo de ser un trabajador, ¿no? Probablemente con Tesla se dio una situación similar, ¿no? Finalmente esta especie de aura que tienen estas compañías tan grandes y tan poderosas, sabemos, pues, no lo estoy justificando, simplemente refiero a cosas que existen, ¿no? Se da una suerte de orgullo, ¿no? Yo soy obrero de Tesla, ¿no? Yo trabajo en esa compañía, que muchas veces también es un factor de desmovilización sindical y de construcción de alternativas políticas dentro de los espacios laborales, ¿no? Eso era el comentario. lo bueno es que era corto, digo, sí, sí, qué bueno, está bien. Este, Perdón. ahora sí que sabiendo, Violeta, que este es tu tema, un tema que has trabajado por mucho tiempo, ¿quieres comentar algo también con respecto a lo que señaló también Héctor Javier y Alejandro? Más bien de lo que hoy saca la subsecretaria para Asuntos Multilaterales, que realmente me parece muy importante el artículo que saca, porque hablamos mucho del nearshoring y ella agrega otro concepto también en economía que se utiliza mucho, el alishoring, ¿no? Que en esto está basada la llegada de Tesla, en estos dos conceptos. Y no hay que olvidar, y que por eso ya lo decíamos ayer y el día martes aquí con nuestra querida audiencia, cuál es el concepto base del cual parte el nearshoring, ¿no? Y lo voy a leer, dice, es un tipo de subcontratación o externalización frecuentemente llamada staffing de una actividad con salarios más bajos que en el país de origen. Eso es algo que hay que, y bueno, sigue la definición, pero eso es algo que hay que enfatizar. ¿Por qué viene Tesla acá? Porque va a poder pagar salarios más bajos, aún pagando salarios más altos que el promedio de la nación mexicana, y eso no es real, ¿no? También hay que ver en la industria automotriz los obreros, ya los que hacen los ensamblados, cuánto ganan, ¿no? No son salarios altos, eso hay que dejarlo claro. Entonces, es uno de los conceptos, y el otro, el onshoring, que también es muy interesante, porque ese da posibilidad a tener acceso a ese concepto, o de ahí se deriva, de tener acceso a los bienes y servicios esenciales entre los socios. Y aquí estamos hablando de bienes, de las materias primas. Y estamos hablando de no solo el agua, los minerales, la mano de obra y de todos los elementos, incluso que decíamos ayer, institucionales, que permite México, que le permitirá tener a Tesla y que no tendría en su lugar de origen, ¿no? Y otro de los elementos son las cadenas de suministro, que también está poniendo énfasis la subsecretaria de Asuntos Multilaterales. Y nada más con esto cerraría, Ernesto, que bueno, esto es histórico, sí es histórico.
porque pues es el hombre, insistimos, más rico del mundo, con la planta más grande del planeta aquí en nuestro país, pero también con un acceso que tendrá a recursos de varios tipos que también serán inmensos, y por eso sí se estaría marcando un antes y un después, y eso me parece a mí importante también analizarlo desde los conceptos que está dando, en los que se basa la llegada de Tesla. Esto es el nearshoring y el alishoring, y que uno, insisto, implica que se pague menos a la fuerza de trabajo de lo que se tendría que pagar en los lugares de origen, y otro, tener acceso a los recursos y bienes naturales, entre otros, Ernesto y compañeros Héctor y Alejandro. Sí, sí, Violeta. Oye, pues qué bueno que lo comentas, ¿no? Porque finalmente, pues ya sabemos que en México, sobre todo desde la época neoliberal, pues tenemos los salarios más bajos que puede haber en muchos países, ¿no? Incluso latinoamericanos. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en algunos otros, pues ahora sí que hasta nos ven un poco con sorna de cuánto es nuestro poder adquisitivo, ¿no? Que es muy bajo. Afortunadamente ha ido subiendo un poco, se ha ido resarciendo la pérdida de poder adquisitivo, pero llegamos a tener un nivel de apenas un poder de compra de 25% de lo que se tenía, por ejemplo, en la década a inicios de la década de los 70, ¿no? Sí, Pues sí, así es. y en la conferencia que dio el presidente López Obrador, precisamente lo comentó ayer o antier, no me recuerdo, que una de las partes que él más rescataba era que coincidía Elon Musk con él en que uno de los valores más importantes que tenía con la llegada de Tesla es la calidad de los trabajadores mexicanos. Y bueno, pues claro que uno cuando lo escucha, pues dices, bueno, pues seguramente Elon Musk tiene un concepto pues distinto de los beneficios de tener la calidad de los trabajadores, sea que estén en Monterrey, en Chihuahua o en Pachuca o donde sea. Básicamente, pues ahorita con esto que nos está señalando Violeta, pues nos queda muy claro por dónde va parte de los beneficios y que además, pues honestamente, no es la única empresa extranjera ni la única maquiladora que llega exactamente con objetivos muy parecidos, donde dice, pues sí, vamos a ofrecer mejores sueldos y pues sí, son mejores en comparación de lo que paga en los lugares de origen, pero pues siguen estando muy, muy por debajo. Habría que más bien preguntarle al presidente López Obrador exactamente en materia laboral cuáles son, si el gobierno de México le está poniendo condiciones mínimas, básicas para los trabajadores, incluyendo esto que comentaban hace un momento de los sindicatos. Se va a permitir que los trabajadores puedan estar sindicalizados, no se va a permitir, de qué sueldos estamos hablando. Me refiero tasados en dólares, no en pesos, para tener una idea más clara de por dónde estarían yendo. Lo que sí es que uno ve, y por ahí no sé si tuviste los videos, Asael, uno ve los videos de Tesla y realmente, como ese que estamos viendo ahí, que lo vamos a pasar en off, pero que te da una idea, bueno, ese es lo que están ahí en Texas, un promocional, un evento que tenían en Texas que estaban anunciando precisamente pues la fábrica y todo lo que se estaría produciendo y lo que están produciendo dentro de esa fábrica en el estado de Texas, pues uno realmente se puede quedar impresionado de la tecnología, de los recursos que hay en este tipo de proyectos, en estas gigafactories de este empresario que además nos ha mostrado mucho de él. Uno, en las declaraciones que hizo sobre el golpe de Estado en Bolivia, de que pues si es necesario, en cualquier país estarían dando golpes de Estado por el litio, eh, y ahora pues tenerlo acá, esa es una. Y también la mentalidad de un empresario que ha respaldado abiertamente a Donald Trump y que ahí viene Donald Trump nuevamente en el proceso electoral en los Estados Unidos y que además hemos visto la manera de conducirse y la mentalidad de este empresario después de que se apropió de Twitter y todos los destrozos que empezó a hacer
dentro de esta empresa. Así que bueno, pues a ver cuáles son los amarres que va a tener, porque me parece que ese sería un elemento central y cuáles son las condiciones que se le van a poner a una empresa de esta naturaleza una vez que llegue a nuestro país. Si les parece, mi querido Alejandro, Héctor, Violeta, vamos pasando al siguiente tema porque este nos puede llevar este programa y otros. Y habían propuesto también por ahí, a propósito del Partido Revolucionario Institucional, usted lo recuerda, pues nos gobernó por casi un siglo, muchísimos años este partido, y que hay entidades de la República Mexicana que es real, está cumpliendo, pues ya está nonagenario este Partido Revolucionario Institucional y que va a haber elecciones precisamente este año 2023 en Coahuila y en el Estado de México. Gobiernos donde nunca ha perdido el PRI, estados donde nunca ha perdido el PRI, y entonces por eso viene bien a cuento la pregunta que hacía, me parece que fue Alejandro, ¿qué queda del PRI? ¿Qué queda del PRI? Y pues Alejandro, tienes la palabra, ¿qué queda? Del PRI hasta donde podemos ver, pues es mucho un cascarón de aquel PRI, si lo comparamos con aquel PRI de los años 70, 80 del siglo pasado. Evidentemente, pues hay una gran distancia, ¿no? Pero yo haría una diferencia. Una son las siglas, el PRI, pues, como partido, pero como práctica política, el priismo está expandido a todos los partidos, o sea, está expandido en todo el sistema. Y cuando digo el priismo, me refiero a la práctica política, ¿no? A esta manera de concebir la política de acuerdo, de componendas, de chanchullos, de traición a los valores y a los principios en aras de un pragmatismo político electoral. Ese priismo para nada está desaparecido y para nada está como un cascarón, ¿no? Para nada es un prismo nonagenario, ¿no? Ya decadente, ¿no? Ese prismo, pues se ha revitalizado en diferentes instituciones políticas, ¿no? Ese prismo, digamos, surge una oposición a ese prismo en el PRD, bueno, primero el Frente Democrático Nacional, después derivó en el PRD, ¿no? Y durante un cierto tiempo realmente fue una oposición, como también en algún momento de la historia, el PAN también representó una oposición a ese prismo, ¿no? Pero lo que hemos visto con el correr de los años es que ese prismo, pues es lo que llevó al PRD a priizarse, si me permite la expresión, ¿no? Al PAN a priizarse, ¿no? Y es exactamente lo que está sucediendo con Morena también, es decir, el priismo como práctica política electoral está muy lejos de haberse desterrado, haberse ido de este país, ¿no? Ahora, como instituto político, ahí continúa con muchos, digamos, bastante bocabajeado, más como un membrete, con una historia pues bastante oscura y bastante de represión, de control de masas trabajadoras a través de la CTM, a través de la CNC, a través de la CNOP y de muchas otras instancias. En efecto, ese PRI, pues sí, todavía sigue siendo un cascarón, pero el priismo está revitalizado en otras instituciones políticas, ¿no? Entonces, no, yo no, para nada, ¿no? Les envío felicitaciones por sus 94 años, ¿no? En lo absoluto, para nada, ¿no? Pero es importante recordar que este partido que surgió como Partido Nacional Revolucionario, como un esfuerzo, digamos, de integrar a los diferentes caudillos después de la revolución, que después en el cardenismo se convirtió en Partido de la Revolución Mexicana, integrando y estableciendo una estructura corporativa con los trabajadores, los campesinos y los sectores populares, y después con el gobierno de Alemán se convierte en Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, digamos, ese partido, ya como revolucionario institucional, se benefició del famoso milagro mexicano y del desarrollo estabilizador, en donde
el flujo de inversiones fue muy importante. Y bueno, hubo un crecimiento sin lugar a dudas del país en términos económicos, en términos de creación de infraestructura, etcétera, pero un crecimiento que no fue a la par de un crecimiento político, digamos, ¿no? De allí, bueno, la crisis del 68, la reforma política de los años 70, y bueno, ya todo lo que conocemos en adelante. Entonces, bueno, yo no felicito al PRI, más bien me da tristeza que el priismo, no el partido, el priismo está más que presente en los diferentes instituciones políticas, ¿no? Muchas gracias, Ale. Héctor, esta misma pregunta que hacía Ernesto, bueno, y además le agregamos ahí, ¿tiene que festejar el Partido Revolucionario Institucional? ¿Debe? ¿Y qué tendría que festejar, Héctor? Yo creo que no mucho, ¿eh? Pero sí me preocupa lo que dice Alejandro de que casi, casi todos tenemos el ADN priista, ¿no? En nuestro organismo, ¿no? Híjole, qué fuerte, ¿no? Pero, Bueno, pues, la clase política, Héctor. sí, sí, No, esperemos, no yo nos por eso soy metamos ahí, por académico. favor. No, yo creo que, pues sí, ahora sí, el PRI está súper mal. Bueno, habría que recordarnos cuando hubo la división entre el Bester Gordillo y Roberto Madrazo, cómo le fue a las elecciones, ¿no? Y ahora me parece que llegamos a esa misma instancia de golpeteo interno entre, obviamente, Alito Moreno y todo su grupo, que lo tiene ya ahí en el Consejo Político Nacional, sosteniéndolo, apoyándolo, versus el grupo de Osorio Chong, que no se cansa pues de decirle que pues es un usurpador, que no tiene ética, etcétera, etcétera, y que sin embargo, pues ahora sí que, como dicen ellos mismos, lograron hacer adecuaciones a sus estatutos para que pues Alito lograra quedarse no hasta agosto de 2023, sino agosto de 2024, con lo cual pues podría tener mano libre y manga ancha en lo que tiene que ver con las elecciones, que ya de alguna forma las tuvo en este año, pero sobre todo pues en las elecciones que vienen en el 2024. Entonces me parece que por ahí pues no pintan muy bien las cosas para ellos, ya no tienen la estructura federal que tuvieron, ya lo mencionaba Ernesto, más de 70 años, ¿no? Aunque algunos estados pues ya le van pegando a los 100 años, ¿no? Pero como dice la canción, esperemos que no haya mal que dure 100 años, ¿no? Y la otra cosa que podríamos ver, efectivamente, ¿cuáles son las figuras actuales del PRI? Digamos, está, pues por supuesto, Peña Nieto, ¿no? Que ya ahorita parece que hemos dejado hablar de él desde que se separó de su novia Tania. Está esta que fue oradora ahora en la marcha del domingo, Pajés, creo que es Beatriz Pajés, hija de Beatriz José Pajes, sí. Pajés, que bueno, en las narraciones que hacía pues en su momento Miguel Ángel Granados Chapa, cómo se expresaba, digamos, de las traiciones que hubieron ahí en el periódico Excelsior en su momento. Está Beatriz Paredes, exgobernadora de Tlaxcala, que por cierto se anda apuntando ya también como candidata a la presidencia de la República. Está Osorio Chong también, que es el que está encabezando este grupo. Está pues Roberto de la Madrid, me parece que se llama el hijo de Miguel de la Madrid, que bueno, ahora resulta que Enrique. es un gran Enrique. economista. Enrique, perdón, y es el que nos dice que pues ahora qué mala onda que el peso esté bien, ¿no? Porque entonces pues conviene que el peso esté bien, que tendríamos que pues ahora sí que desfondarlo para que los que hacen ahora sí que pues exportaciones les vaya bien y que a los que les llegan remesas pues les vaya mejor, ¿no? Está por supuesto Del Mazo, está José Narro, ¿no? Imagínense ustedes, bueno, Violeta lo ha de conocer muy bien, creo que te veían ahí en la rectoría, ¿no? De la UNAM, ¿no? O cuando estaba ahí, pues levantándole la mano a los candidatos del Estado de México, ¿no? Muy, muy lamentable, ¿no? No ha habido ninguna renovación que pudiéramos decir va bien por ahí. El mismo señor Chávez lo reconoce, ¿no? El PRI es ahora una estructura que está muy encerrada en su consejo político, pero ¿cómo no lo vas si cada que Alito se va o se atreve a ir a algún evento popular, algún evento donde haya contacto con la gente, enseguida le empiezan a gritar que es un ratero, que es un corrupto, que es un esto, que es un otro, y no tienen la visión ni la fuerza. Y bueno, habría que decir otras cosas porque no las quiero mencionar aquí por respeto a la audiencia, que pues no entienden, como dirán los clásicos, de que pues van para abajo, van en caída libre, no sé si les alcance para el 2024 y que si es que se llega a alcanzar, van a ser pues quizás un PRD más, un PT más, o un Partido de Encuentro Social más, una rémora de ver qué partido o qué organización lo sustituye, porque también el PAN, así que digan, uy, qué bien está también el Partido Acción Nacional, pues tampoco, ¿no? Es decir, es una crisis de partidos en donde, pues en esta crisis pudiéramos poner
que el PRI va muy adelante y muy cercano va el PAN, sí se van dando quién vive, quién está más amolado en términos estructurales, en términos pues, de aprobación de la gente, y esperemos, como atinadamente Luis Alejandro, que Morena pues no siga el ejemplo de estos dos partidos y que finalmente cambie, ¿no? Es cierto que a veces se necesita, como ya lo decía el presidente López Obrador, pues tener las dos terceras partes, por ejemplo, de las cámaras para poder hacer reformas, pero yo creo que no al precio que sea, porque finalmente es un desgaste que a la larga sale peor, como lo estamos viendo. Oye, Héctor, y no mencionaste a Claudia Ruiz Macías A Salinas, Claudia Ramos, claro, la ella, sobrina, por supuesto, sí, sí, la sobrina, ¿no? Sí, que además, fíjate cómo son las cosas, la sobrina, por un lado, que nunca hizo un reclamo de qué sucedió con el asesinato de su padre, que me parece súper importante, sobre todo que hay muchos indicios, muchas evidencias que fue un crimen ordenado desde el Estado mexicano y ya sabemos que ese Estado, pues en aquel entonces era representado omnímodamente por Carlos Salinas de Gortari, o el caso de Enrique de la Madrid, ¿no? Que, bueno, permite que desde las esferas del PRI le digan a su papá, pues lo peor de lo peor, diciendo que es un demente, que es esto, que es el otro, por haberse atrevido a aquellas declaraciones de que la corrupción era precisamente el aceite del sistema. Pues sí, y además en el caso de Claudia Ruiz Massieu, Sí. pues está Mario Ruiz Massieu, también, el otro hermano, el de los demonios andan sueltos, Suelto, sí, que se suicidó, ¿no? en teoría, En porque teoría, sí, nunca, sí, nunca sí, vimos, nadie vio el entrecomillado. cuerpo, nadie vio nada, simple y llanamente dijeron, no, pues se suicidó ahí en una cárcel en los Estados Unidos, y también nadie de la familia dijo absolutamente nada, Así es. muy, muy extraño. Sí, En eso te fin, habla de la calidad moral, ¿no? De estas personas, ¿no? Que es ahora sí el poder por el poder, ¿no? así es, mi querido doctor Javier. Pues ahorita que mencionabas a propósito de las declaraciones de Enrique de la Madrid sobre pues el fortalecimiento del peso y que pues más bien había que descarrilarlo nuevamente. Mal gobierno, ¿eh? Sí, y hay que ver, ¿no? Porque hoy en la mañana amanecimos y por ahí tenemos la imagen que nos había compartido también Violeta de que el dólar estaba precisamente, Ya ya rebasó, el ¿no? valor, sí, se había Sí, fortalecido, ya estaba en 18.11. no, Tenemos por ahí la imagen. 17.99 creo, ¿eh? No, no, Bueno, yo no. vi una gráfica que sale en 18-11. 17.99. Sí, no, Fíjate, no, no, pues igual, mira, ¿no? Sí, actualizado, sí, Héctor. Esto es 18.11 hoy en la mañana y hace un ratito ya está en 18.2. 0.2. Sí, sí. Es decir, en el transcurso del día sigue bajando, está, me parece, a unas pocas horas, si no es que minutos de que baje a 17, algo increíble, nunca antes visto. Vaya, ni siquiera imaginado, Alejandro, qué decía al respecto. Pero nada más déjame un comentario antes de que diga Alejandro. Es increíble ver, por ejemplo, el caso de Alito, que estuvo en la marcha ahí apoyando al INE, y después el INE le da un descolón, ¿no? Diciendo, no, para atrás, eso de que te extiendas un año, ¿no? ¿Cómo se sentirá ahorita esta persona, ¿no? Perdón, Alejandro, la interrupción. No, Alito aguanta todo. Aguanta eso Ese y es como las más. cucarachas, güey. Sí, ese no. Sí, 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 sí. Cuando no hay escrúpulos, puta, la resistencia es casi que infinita, ¿no? Sí, sí. Pues mira, yo creo que lo del peso, digo, habrá que preguntarle a los expertos, ¿no? Pero me parece que la decisión de Tesla, sin duda alguna, influye mucho. Tiene mucho que ver esta declaración. Si bien en los Estados Unidos las acciones de Tesla tuvieron una caída de un 6%, una cosa así, para efectos de México y del peso, pues es un peso que se fortalece y se ha seguido fortaleciendo. Entonces, a mí lo que me llama más la atención es este discurso en donde si el peso, supongamos el escenario contrario, ¿no? Si el peso se hubiese devaluado, incluso se acuerdan ustedes que había las especulaciones que decían que el peso iba a llegar a 30 pesos por dólar y cosas así, ¿no? El escándalo hubiera sido mayúsculo, ¿no? Pero llama la atención que justamente ha ocurrido lo contrario. Lejos de devaluarse, ha habido una valoración del peso. Pues eso, a lo mejor el día de hoy se rebasa ese techo de los 18, cosa que no se esperaba. Y resulta que eso Acaba de también es bajar, fíjate, negativo, ¿no? acaba de bajar a 18.01 mientras Ahí estamos está, y hablando. pues es quizás producto de en la un ratito intervención que más. tenemos aquí con Eso, Alejandro y es Héctor. eso, es eso, sí, sí.
Sí, no, y ahorita que termine Momentum va a estar abajo de 18, 17, 80, una cosa así. Pero eso es lo que llama la atención, ¿no? Que ahora se argumente, y Enrique de la Madrid lo dijo hace unos días, ¿no? Lo ha estado diciendo varias veces, ¿no? Que es una mala señal para la economía mexicana que el precio se valorice, ¿no? Pues yo no sé en dónde tener una moneda fuerte es una noticia, pues es una mala noticia, ¿no? Yo creo que más bien muchos países de la región, me refiero a América Latina, pues tendrían que estar mirando también hacia México y hacia las políticas monetaria, fiscal, etcétera. Y específicamente me parece que mucho tiene que ver también la autonomía del Banco de México, ¿no? O sea, esta estructura autónoma, pues es una de las ventajas que tiene México frente a otras estructuras. Y la otra, también sin lugar a dudas, pues es que ha sido un manejo bastante responsable de la economía y de los mercados financieros por parte del gobierno mexicano. O sea, hay que decirlo, ¿no? O sea, este peso fortalecido, pues es un signo de confianza, ¿no? Entonces, esto que en algún momento se presentó como que era un riesgo, ¿no? Para el país y que las inversiones iban a huir y que iba a haber un caos en la economía nacional, etcétera, pues está sucediendo exactamente lo contrario, ¿no? Lo irónico del asunto es que, pues ante este escenario no se puede cantar victoria ante el neoliberalismo, ¿no? Lo que estamos viendo más bien es como que una serie de elementos que nos indican que el neoliberalismo en México pues está sano, robusto y actuante, ¿no? Muchas gracias, Ale. Pues sí, es producto de su intervención de ustedes que ya está bajando, bajando y bueno, al final yo creo que esto ya estaremos en 17 y pico. No, pero es muy, muy interesante. Héctor, ¿cuál es tu valoración? Que también siempre que te seguimos en tu programa entras muchísimo a lo de economía y eso nos parece, no porque yo sea economista, sino se nos parece Ah, muy no, casi no se notó, importante. Violeta. ¿Cuál es tu valoración de esto, querido Héctor? Sí, que ahorita es un signo de que, pues ahora sí que todos los factores que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la estabilidad, operan a favor de México. Pero sí, qué bueno que lo que llama la atención Alejandro en este sentido, pues finalmente el capitalismo está compuesto básicamente de capitales golondrinos, que en algún momento dado, si no ven las condiciones propicias, digamos, para seguir aumentando la plusvalía, es decir, sus ganancias, pues se van para otro lado. Y en dado caso, pues llegan a poner entre la espada y la pared algunos gobiernos y decir, bueno, o me das estas condiciones o me llevo mis dineros a otros lados, mi capital a otro lado, y que pues esto perpetúa el ciclo de lo que estamos viendo, donde por un lado, pues ya lo estamos viendo, ahora acaban de dar a conocer una serie de cifras que tienen que ver con la pandemia del COVID-19, en donde pues las ganancias que las hubo y muchísimas, por ejemplo las farmacéuticas, entre otras, pues concentraron aún más la riqueza de lo que ya se tenía, ¿no? Es decir, el COVID-19 no solo llegó a bajar la esperanza de vida de algunos países, en algunos hasta 4 años, sino que además, si ya estábamos hablando de desigualdades sociales, estas desigualdades aún se incrementaron mucho más y concentraron más riqueza en muy pocas manos y más pobreza en muchas otras, ¿no? Entonces sí hay que estar muy, muy al pendiente, pues ya lo comentamos en el caso de Tesla, en el caso de las empresas mineras, bueno, tú las has seguido, Violeta, de en qué condiciones están operando y qué decir de los bancos, ¿no? De la banca mexicana. Curioso, ¿no? Que en los sectores en donde hay más recursos, prácticamente aspectos nacionales, es decir, por ejemplo, no tenemos una banca nacional, bueno, hay el Banco del Bienestar, pero básicamente está destinado a una función de repartición de fondos para ya evitar intermediarios. Y en el caso de los automóviles, tampoco tenemos una marca propia de automóviles, sino básicamente pues somos ensambladores. Y que aquí la pregunta sería entonces, ¿cuándo tendremos una industria propia que en algún momento nos haga más fuertes y nos haga menos sensibles, menos vulnerables justamente a los vaivenes de los que hablaba Alejandro? Pues sí, creo que eso es parte de los desafíos. Me parece que una intención, esa impresión tengo por todas las declaraciones que ha hecho el presidente López Obrador en esa materia. Primero tenía la intención, por ejemplo, en el caso del litio, de tener toda la cadena de valor
y crear la propia empresa. Pero pues ya viendo realmente los costos reales Claro. y las implicaciones, pues tomó una decisión de asociarse, y ahí es algo muy parecido como lo que hizo Bolivia. Pero bueno, creo que por ahí va por ahí se va apuntalando el presidente López Obrador con eso que está señalando Héctor Javier, y yo no le veo fecha para eso, ni año para en qué momento podríamos llegar a tener precisamente, a crear nosotros nuestras propias empresas y no tener que estar recibiendo a Tesla y otros demonios, como usted lo quiera ver ahí. Si les parece, Héctor Javier, Alejandro y Violeta, pasamos rápido al siguiente Mira, tema. rápidamente, Ernesto, déjame hacer un comentario rápido. Mira, esto que dice Héctor Javier es cierto. ¿Dónde está el equivalente mexicano de Samsung? ¿Dónde está el equivalente mexicano de Hyundai? ¿Dónde está el equivalente mexicano de Daewoo? Y otras muchas empresas, ¿no? Lo pongo estos ejemplos porque en los años 60 del siglo pasado, pues Corea, comparativamente con México, era un país, pero con muchísimo más atraso, un país casi campesino, ¿no? 40, 50 años después, pues hay una diferencia gigantesca en cuanto a este tipo de empresas, ¿no? No es, ya ahorita no nos da tiempo, pero sería interesante armar después una discusión al respecto. O sea, ¿qué sí hizo Corea que México no ha hecho, ¿no? Nada más lo dejé, quería dejar como comentario. Ujú. Sí, lo que pasa ahí también, Alejandro, Héctor, Violeta, pues creo que tiene que ver con la mirada y rumbo del país, además Claro. de los niveles de corrupción tremendos que tenemos en el país, porque si tú piensas en empresas mexicanas, pues a mí se me viene Petróleos Mexicanos, se me viene Pemex, se me viene la Comisión Federal de Electricidad, y precisamente en estos últimos 36, 40 años de neoliberalismo, pues bueno, pues lo que veías más bien es que el rumbo era a desaparecerlas y a depender en lo absoluto de puras empresas extranjeras. En fin, es un tema que creo que nos puede Sí, dar para sí. mucho y desde muchos ángulos que creo que tiene, que ya vi también a Héctor Javier y a Violeta como también. Adelante, Héctor. Sí, no, sí, muy rápido. Digamos, a nivel internacional, la Comisión Federal de Electricidad no lo creo tanto, Ernesto, pero por ejemplo, sí, Bimbo, ¿no? Bimbo sí tiene presencia en varios países. Obviamente está Telmex, Carlos Slim está metido en muchísimos países también. Desafortunadamente también Televisa, también tiene presencia internacional. Cemex. Y Cemex, y la joya de la corona, bueno, altos son los de México, y la joya de la corona que era Pemex, que efectivamente la desvalijaron y la dejaron pues obviamente con un boquete súper fuerte que en algún momento dado pues apostaban más a su desaparición que a, pues ahora sí que a apuntarla nuevamente, ¿no? Ya, pues gracias, Héctor. Violeta, ¿querías comentar algo? No, pues nada más decir que estoy completamente de acuerdo y que esto también se remonta a algo que también ya platicábamos y comentábamos ayer, pues a analizar históricamente por qué México y América Latina pues tiene un atraso tecnológico brutal en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos, y ahí nuestra gran desventaja que incluso venga Tesla, no solo por el diferencial de salarios que tenemos, sino también por este desarrollo tecnológico que estamos a muchas décadas y siglos, podríamos decirlo, Ernesto, Héctor y Alejandro. Estamos hablando de una situación compleja, ¿no? Que años los economistas han estudiado cómo lograr este desarrollo tecnológico para América Latina, y bueno, pues se sigue en eso, igual con el tema de la integración, ¿no? Comercial. Por eso nos parece tan importante lo que ha anunciado el presidente el día de ayer. Vamos a ver hasta dónde llega, pero el tema tecnológico realmente es una situación grave que tiene su explicación y se remonta, decía
decíamos ayer, pues desde la época de el inicio de acumulación originaria, cómo nos engarzamos en el capital y cómo América Latina se engarza con el resto del mundo a partir de este papel de ser primario exportadores, y entonces el desarrollo tecnológico quedó realmente sin ser el elemento fundamental y hasta la fecha, ¿no? Y lo que decía una vez Evo Morales, que hace el expresidente de Bolivia, que platica cuando está en una parte, no me acuerdo en qué país estaba, en Asia, y dice, nosotros podemos llevar una planta similar a la que está aquí, llevar este desarrollo tecnológico a Bolivia, y no hubo respuesta, ¿no? Como que no les gustó, lo único que querían de Bolivia era su materia prima y que ya fuera exactamente en Asia donde se transformara. Entonces, bueno, eso nos muestra también de que hay intereses hacia afuera, de que no se quiere que América Latina se desarrolle tecnológicamente, porque, bueno, eso implicaría que nosotros pudiéramos llevar a cabo nuestras cadenas de valor, y eso cambia esta relación incluso de sometimiento que tenemos con estas naciones. Nosotros somos economías dependientes con estas naciones de las que dependemos tecnológicamente. Gracias, gracias, Violeta. Pues si gustan, también para entrar al siguiente tema y abordarlo rápidamente, porque ya nos tomamos minutos de más, pero que tiene que ver con lo que ha estado sucediendo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la ejecución, la masacre de 5 jóvenes eh, perpetrada por elementos del 16º Regimiento de Caballería Motorizada, que es la principal unidad de combate que está destacamentada precisamente en Nuevo Laredo. Y que, bueno, pues lo que ya se confirmó también con base a un trabajo periodístico de Pablo Ferri, el corresponsal del País, pues es que precisamente leyendo el informe del mando del ejército de esa unidad que estaba patrullando y que son los que cometieron el asesinato y la masacre de 5 jóvenes, pues se confirma en el informe redactado por el propio ejército que los jóvenes no venían armados y que no tenían radios de comunicación. Y entonces, bueno, hay muchas preguntas de por qué la masacre, por qué el homicidio de esa manera tan brutal. ¿Qué decía al respecto, Alejandro? Pues sí, leí yo este informe, y bueno, habría que apuntar que el ejército ya dijo que vinculó a proceso a los militares implicados pues en esta masacre, porque no se le puede calificar de otra manera, ¿no? El tema aquí es que están llevados a proceso dentro de la justicia militar, ¿sí? Y la justicia civil, ¿dónde está? ¿Sí? Dada la magnitud y el hecho de haber sido fuerzas federales las que cometieron estos asesinatos, tendría que ser un juicio, tendría que ser un procedimiento por parte de la Fiscalía General de la República. Hasta donde ha trascendido la información, la Fiscalía todavía no los vincula a proceso y todavía no inician las investigaciones del caso, ¿no? Aquí lo que me parece interesante es pues seguir con todo cuidado, poner atención en esta tensión que puede darse entre la justicia militar y la justicia civil, ¿sí? Sería tremendamente grave y muy perjudicial para todo el país, pues, que bajo el argumento de que ya la justicia militar ha tomado cartas en el asunto, la justicia civil, particularmente la fiscalía y lo que seguiría después, que serán los juicios y demás, se hiciera de lado. Es decir, un crimen cometido por soldados, juzgado solamente por mismos soldados. Esto me parecería una señal terriblemente negativa y perjudicial. Y bueno, la otra cuestión que ya se ha dicho en muchas ocasiones en este mismo espacio en días anteriores, ¿no? Pues nos coloca en la perspectiva de la enorme inconveniencia que es el ejército, los militares, los que se encarguen de la seguridad ciudadana, ¿verdad? Este es el ejemplo. Este es un caso que no se puede considerar como se dice, un prietito en el arroz, ni como un accidente. Esto es parte de una actuación sistemática y que tiene referentes. Si nos vamos a años atrás, pues
durante el gobierno de Peña Nieto ocurrió, y durante el gobierno del Borolas ocurrió más todavía, ¿no? Entonces, no estamos ante una situación excepcional, sino estamos ante una situación en donde el ejército sistemáticamente incurre en asesinato de civiles. Y son muchos de estos crímenes que quedan en la impunidad. Entonces, a mí lo que me parece en este momento, pues, que hay que poner mucha atención es en esta tensión entre la justicia militar y la Fiscalía General de la República, que pues ya también lo sabemos, ¿no? No es nada nuevo, es profundamente ineficiente, profundamente ineficaz, ¿no? Me da la impresión de que bajo el argumento de que ya el propio ejército, la justicia militar, toma cartas en el asunto y vincula a proceso a estos 4 militares, se deshagan ya de responsabilidad por el lado civil, ¿no? Eso me parecería muy peligroso. Muchas gracias, querido Alejandro. Héctor, esto que platicábamos ayer también con el periodista Pablo Ferri, que le hicimos la pregunta a partir de la intervención del presidente de ayer, el presidente que decía, aunque fueran presuntos sicarios, el ejército no tendría por qué dispararles, ¿no? ¿Cuál es tu valoración de eso? Y esto otro que sale publicado, que a mí me llama mucho la atención, que dice, fueron vinculados a proceso por el delito de desobediencia por la Exacto. Fiscalía General de Justicia Militar. Eso también me parece que hay que analizarlo con detenimiento. ¿Qué decir sobre esto? Exactamente por los que se les vincula a proceso, querido Héctor. No, primero que nada, pues un abrazo a los familiares, ¿no? De estas personas que murieron. Muy lamentable, la verdad, muy reprobable, muy indignante. Y esperemos que, pues ahora sí, como dijo el presidente, pues esto no quede, pues ahora sí que apostándole al olvido, ¿no? Sino que efectivamente sea, pues un escarmiento, sea una señal muy vigorosa de este gobierno de que no se van a permitir este tipo de actos con los militares, ¿no? Que ya sabemos que el otro día, por ejemplo, estaba yo oyendo una intervención de uno de los senadores que puso un discurso de Mario Delgado de hace algunos años, justamente en sentido contrario de la militarización en México, y bueno, pues hay muchos puntos de reflexión en esto, ¿no? Aquí a mí me salen muchas preguntas en esto, ¿no? Primero, pues si ya no hay la intención de este gobierno, que esperemos que no la haya, porque tendría que ser mucho más vehemente, mucho más eficiente, el retraso de los comunicados de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Segundo, habría que ver cómo hacer el tema del foro militar. Ahorita no, yo no estoy actualizado en este tema, pero sí, aquí en Momentum, en Rompimiento, que tienen mucho contacto con abogados, sería muy bueno ver cómo está este tema, que en algún momento fue un aspecto de mucha discusión, porque efectivamente, ¿no? Se supone que los militares son juzgados dentro de la milicia y obviamente los civiles, pues con los civiles, ¿no? Y en algún momento dado se planteó esta disyuntiva de que aquel militar quisiera algún acto de injusticia contra un civil, tendría que ser juzgado, obviamente, pues, en las instancias civiles y no necesariamente militares. Entonces habría que ver cómo estamos en ese sentido, ¿no? Tercer punto que me llama la atención, ¿por qué un batallón del ejército motorizado y no la Guardia Nacional? Que al ejército también lo están capacitando para hacer este tipo de actividades de rondines, etcétera. Y luego la otra pregunta también sería, la gran discrepancia que hay entre el boletín que dan la Secretaría de la Defensa Nacional y, por ejemplo, las narraciones que hace Pablo Ferri a propósito de la entrevista que hace con el sobreviviente, ¿no? Que también habría que ver cómo es que logra sobrevivir, porque pues no me termina de cuadrar que lo dejaron vivo para que pues pudiera aclarar y pudiera decir la versión de los militares, ¿no? Hay muchas cosas ahí que me parece que habría que aclarar. Por supuesto, también la reacción de la gente, los videos ahí, cómo los militares hasta disparan hacia el suelo, los jaloneos que se dan. Me pareció ver en alguno de los videos a un civil, pues dándole incluso de patadas a un militar que está debajo de una camioneta, en fin. Y luego el otro sentido, ¿no? ¿Qué pasó con la Ley Nacional de Uso de la Fuerza? Se supone que las y los militares deben seguir un protocolo que pues no se siguió. Bueno, ya acabas de mencionar, Violeta, que los van a, pues ahora sí que a procesar por la desobediencia hacia el mando, el capitán que dijo que no lo habían obedecido, que aparentemente el capitán dijo, ya párenle, si no, pues quién sabe qué más hubieran hecho estos militares, y que, insisto, no deben de permitirse y tiene que ser muy claro y darnos justamente toda la evidencia de que, pues,
para los militares, para Guardia Nacional o para el cuerpo armado que sea, este tipo de cosas ya no tendrían que permitirse aquí para nada. El presidente ha dicho varias veces que ya no hay más masacres en México. Lo cuestionaron muchas veces diciéndole que cómo no ha habido masacres, que sí ha habido muchas, a lo que él dijo, no, hablo de las masacres por parte del Estado. Y esta, desafortunadamente, fue una masacre del Estado, insisto, esperemos que sea la primera y la única, o eso tendría que ser, si es que efectivamente este gobierno se quiere desmarcar de administraciones anteriores. Pues bueno, pues sí que son varios temas ahí que habrá que darle seguimiento. Nosotros también tuvimos una entrevista con el abogado Raimundo Ramos, que está llevando la defensa precisamente de los familiares de estos jóvenes y que es un abogado que con mucha frecuencia desde el sexenio de Felipe Calderón, pues como ha estado dándole seguimiento a desapariciones forzadas perpetradas por Fuerzas Armadas, en principio de la Marina y ahora del Ejército Mexicano, pues bueno, pues es un hombre que ha estado sometido a una presión tremenda y lo que también llama la atención y quería colocarlo aquí con ustedes es ver la forma de conducirse de algunos medios o algunos periodistas, que uno los escucha en la mañanera o ve lo que están tuiteando y que pues una cosa es cuando estás tuiteando de fuera y otra cosa es cuando vas y te metes y te involucras y a mí me parece verdaderamente lamentable, penoso, bochornoso, vergonzoso que varios colegas periodistas, por querer quedar bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se van sobre este defensor de derechos humanos, presentan un audio que está completamente tergiversado en el sentido de la entrevista, de la llamada telefónica, porque precisamente, y eso ya no lo había aclarado este abogado hace aproximadamente 2 años, es un video, es un audio muy viejo, de hace unos 3 años, algo así. Y hace 2 años este abogado, pues precisamente, porque nosotros lo hemos ido a ver ahí, lo hemos entrevistado en varias ocasiones y hemos estado cubriendo, pues por lo menos unos 11, 12 casos que él lleva con esposas de hombres desaparecidos, pues a manos de la Marina o del Ejército o ejecutados por estas unidades castrenses. Y un tipo de veras con muchísimas presiones, que vive de una manera modesta, que por donde le quieras ver, pues no hayas nada y sacan este audio donde está hablando pues con un integrante de algún miembro del Cártel del Noreste y como él dice, pues estas conversaciones las tengo con todos mis clientes, Ernesto, con todos mis clientes. Son conversaciones que yo no sé si está metido un señor o una señora o algo en un cártel o algo. Cuando nosotros nos llega al Comité de Derechos Humanos un caso, pues lo llevamos. Y la gente luego señala, es que estás defendiendo a un sicario o a un criminal, un abogado criminal, y que forma parte de esta campaña tremenda que le han hecho y en el último sexenio, particularmente encabezada por el ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y por militares. Nosotros hemos documentado también los videos que se publican y hay videos que solamente pudieron haber sido filmados por militares y que empiezan a circular y hay mucha infodemia. ¿Qué decir al respecto sobre este hecho que desde mi punto de vista, pues sí me parece penoso por parte de algunos colegas? La verdad, ya lo has dicho, Ernesto, yo coincido contigo en todo, ¿no? O sea, no hay manera de justificar que porque es un gobierno diferente y los militares actúan exactamente igual que actuaron en gobiernos anteriores, simplemente por ser un gobierno de otro partido, de otro color, con otro proyecto, lo que sea, eso justifica a los militares. En lo absoluto, eso no tiene ninguna cabida. Son violaciones a los derechos humanos aquí, allá y en la época y con el gobierno que sea, ¿no?
que me parece sumamente lamentable esta eh, calificación de ser integrantes de la delincuencia organizada. O sea, lo mismo que Calderón, es exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan cuando aquellos chicos asesinados, que sin haber habido ninguna investigación de por medio, se dijo, no, es que andaban de delincuentes, en malos pasos o lo que sea? Bueno, ya lo has mencionado, Ernesto. Inclusive, aunque fuesen delincuentes, aunque realmente lo fueran, cosa que yo ni me meto en ello, ¿no? No es manera dentro de un estado de derecho, se proceda. O sea, estas son ejecuciones y son masacres, independientemente del color del gobierno que sea. Y por lo tanto, los periodistas y medios y tuiteros y demás que salen a justificar, y aquí le pongo comillas, a justificar de alguna o de otra manera la actuación de los militares o de la Guardia Nacional, lo que sea, están haciendo exactamente lo mismo lo que hicieron periodistas en administraciones pasadas, ¿no? Los Ciro Gómez Leiva, los Loret, o sea, es exactamente lo mismo. Y si lo reprobamos hace algunos años, si lo reprobamos pues ya tiene muchos años esto, lo seguiremos reprobando en la actualidad, independientemente del gobierno y del color que sea, ¿no? Y por supuesto, lo que comentabas, Violeta, o sea, es una verdadera vergüenza, no sé cómo decirlo, ¿no? Que la justicia militar haya vinculado a proceso a estos hombres por desobediencia, ¿no? O sea, cuando lo que estamos viendo pues, es una masacre, es asesinatos en frío, con tiro de gracia, etcétera, etcétera. Entonces, esta actuación me parece muy reprobable. Y lo último para comentar es cómo también, desgraciadamente, esto hace mucho eco en la ciudadanía. No me refiero a periodistas ni nada, sino la gente de a pie, la gente común y corriente, pues, ¿no? También justificando a los militares, ¿no? Ah, pero es que si fuera tu caso, y que es que si fuera en donde tú vives, si fuera, es decir, se buscan una serie de argumentos para justificar la violación a los derechos humanos y la actuación totalmente indebida e ilegal por parte de los soldados. No tiene cabida y hay que reprobarlo siempre y en cualquier circunstancia. Muchas gracias, Ale. Héctor, ¿cuál sería tu valoración para ir cerrando? Sí, Esto exactamente también el otro día leíamos de una declaración, además de la entrevista que le hizo Ernesto al abogado Raimundo Ramos, que él decía que justo el ejército no estaba obedeciendo las órdenes de sus superiores, ¿no? Entonces, y aquí vemos ya parte de esto de por qué se les va a juzgar como esto que ya el mismo abogado apuntaba. ¿Qué decir sobre esto, Héctor? mira, es un tema muy, muy sensible este, ¿no? Yo creo que este es de los temas más sensibles y es donde yo creo que el gobierno tendría que tener el máximo cuidado en cómo se está llevando este tema, ¿no? Aquí me parece que también entre los que tenemos la oportunidad de ser en algún medio de comunicación, tenemos que ser muy cuidadosos porque por un lado, pues este es un tema que les da municiones, perdón nuevamente la expresión, pues ahora sí que a la oposición. Es decir que pues, si se presume en un gobierno diferente, pues están haciendo lo mismo que Calderón, lo mismo que Peña Nieto, etcétera, ¿no? Y por otro lado, también cuidarnos de no ser propagandistas, ¿no? De justificar todo lo habido y por haber, que eso me parece que también hace muchísimo daño en todos sentidos. Entonces, pues tratar de ver qué cosas van bien y qué cosas van mal. Y si esta no está funcionando, pues hay que corregirla y no darles largas, porque finalmente, pues tarde o temprano esto va a ser totalmente contraproducente. Insisto, hay temas en los que se pueden pasar ciertas cosas, pero esta yo creo que no es una de ellas. Estamos hablando de vidas humanas y creo que tiene que llegarse a la investigación tal cual fueron los hechos, no la versión que se nos quiere hacer creer que pasó por parte de la Sedena, si es que nos atenemos a las declaraciones de Pablo Ferri, sino que, insisto, el gobierno mexicano tendría que dar un golpe de mesa, como dicen vulgarmente, y decir, aquí hubo un asesinato por estos militares, no sé si fueron 4, por ahí se habla de que había otros 2 más que participaron, y por lo tanto tienen que ser juzgados por asesinato y que pues se les den a la justicia civil. Ahora, no sé si también dándosela a la justicia civil, porque si se los das a la Fiscalía General de la República, a lo mejor los juzga porque llevaban sus zapatos mal boleados, ¿no? Si es que les llega a levantar algún proceso, desgraciadamente. Ya.
Pues mi querido Héctor Javier Sánchez, Alejandro Saldaña, muchísimas gracias. Nos tomamos unos minutos de más, pero bien que valió la pena. Así que les mandamos un fuerte abrazo, que tengan un lindísimo fin de semana. Nos vemos la siguiente. Muy buen fin de semana. Hasta pronto. Estén muy bien. Abrazos. Que les vaya muy bien, buen fin de semana. Hasta pronto. Alejandro, no solo te broncees Sí. en las marchas, hombre, vete a la playa. Sí. Sí, ya ahorita está haciendo mucho calor y ya las playas veracruzanas están ahorita al Va, tiro, pues. va, pues, Órale. Gracias, Alejandro. Gracias, Héctor. Un fuerte abrazo. muy bien. Hasta luego.